Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Se me hizo un poquito tarde. Los lunes es complicado para nosotros. Seguro, porque la actividad, ¿no? El lunes es el día en que en el transporte es el día de mayor movimiento. Y a eso le debemos agregar que después de 2 semanas de vacaciones se nota la diferencia, ¿no? Este es un transporte en Colonia, el transporte urbano funciona en base a jubilados y estudiantes. Si no existieran jubilados y estudiantes, no, de nuestro punto de vista no tendría razón de existir el transporte, ¿verdad? Y producto de varios elementos. Uno de los elementos fundamentales es la cantidad de vehículos, ¿no?, que existen en la ciudad de Colonia, y fundamentalmente motos. Yo no sé la estadística de la cantidad de motos que hay. Yo había escuchado y me olvidé, es una atrocidad la cantidad de motos que hay en la ciudad de Colonia. Es una de las ciudades que tiene más cantidad de motos en función de la cantidad de habitantes, ¿no? Y bueno, naturalmente en distancias cortas eso afecta directamente al transporte colectivo, ¿no? Y no solo al transporte colectivo, incrementa el porcentaje de accidentes, le da mayor velocidad al tránsito. En realidad el tránsito, mirá lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, es interesante, hay gente que de repente no lo sabe, nosotros nos enteramos porque estamos en eso. La velocidad del tránsito lo imponen las motos, y saben, lo hemos visto, que supera los 60 km/h, ¿no? Porque en promedio la moto se supera en la ciudad los 60 km/h, ¿no? Por ejemplo, uno con un vehículo grande está llegando a una esquina, ¿no? Y tiene que sacar muy bien los cálculos para, en caso de que una moto esté desembocando en esa calle, o parás el vehículo o dejás pasar a la moto. Digo, la velocidad que desarrolla la moto, el pique que tiene, hace que el tránsito se complique realmente, ¿no? Bueno, después por otro lado las motos que en su gran mayoría no respetan, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, andamos en ómnibus, podemos decir que tenemos que mirar más el espejo de la derecha que el de la izquierda, porque la moto se caracteriza porque te pasa por la derecha. Y eso también incrementa la posibilidad de accidentes, ¿no? Y se han dado en muchas circunstancias accidentes. Es bueno saber que de cada 10 accidentes 9 son motos, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Y claro, es una responsabilidad absoluta de la Intendencia, ¿no? Nosotros habíamos planteado una serie de ideas para incentivar el pasaje, ¿no?, en el ómnibus, y bueno, nunca se llevaron a cabo. Claro, acá ya entramos en un tema político-económico, porque fíjense ustedes que el ingreso de motos en nuestro país, y sin control, lo hemos dicho, lo ha dicho el propio ingeniero vial, lo dijo a nosotros, Lucas Fachelo, el Uruguay importa motos sin control. Las motos que ingresan al Uruguay de China no tienen el más mínimo control. Vienen de la fábrica, suben al barco, en el container llegan a la casa de venta y directo al público. No hay un control de absolutamente nada. Ese es un elemento interesante. La apertura del mercado chino, ¿verdad? La apertura del mercado uruguayo a la importación de motos chinas, es uno de los elementos político-económicos que bueno, que te lo tenés que bancar, ¿verdad? Eso significa que el trabajador puede acceder a una moto barata, ¿no? Y bueno, está bien, tiene todo su derecho, pero eso también trae cuestiones contraproducentes, como es la cantidad de accidentes, como lo es la propia contaminación. Realmente la contaminación que provoca el parque automotriz es producto de la cantidad de vehículos que existen, ¿verdad? Y fundamentalmente es la cantidad de vehículos chinos. El bajo precio hace que también bajen el precio de los autos usados, ¿verdad? Entonces, claro, vienen los autos chinos a un precio y un crédito extenso, da la posibilidad a la clase media y a los trabajadores en concreto a acceder a
al auto barato, y eso en el auto usado, perdón, afecta, ¿no? Entonces baja también el precio del auto usado. Se llena de vehículos, se complica el tránsito, hay mayor cantidad de accidentes, y bueno, y el transporte colectivo se ve naturalmente afectado por todos esos elementos. Si a eso le agregamos bajo salario, baja jubilación, para el sector que no puede acceder a comprar su vehículo propio, en muchas ocasiones tiene que elegir entre comer o viajar en el ómnibus. Mucha gente está optando por andar a pie, y otros por meterse en el crédito para acceder a una moto, ¿no? Esa es la realidad del transporte, ¿no? Y bueno, y a eso le tenés que agregar cómo los dueños del transporte, ¿no? Porque el transporte colectivo es propiedad en cada ciudad de las intendencias municipales, son los dueños de las líneas. Y cuando ven toda esa situación, ¿no? que afecta fundamentalmente, primeramente a las empresas chicas, no tiene política de protección hacia el transporte colectivo, no hay políticas de protección al transporte colectivo. Incentiva aún más las complicaciones a las empresas chicas, apuntando a la monopolización del transporte, ¿verdad? Concretamente, en la ciudad de Colonia, la existencia de 2 empresas de transporte colectivo, con todos estos elementos negativos que nosotros nombramos, hace que dificulte la economía de las empresas. Y la Intendencia Municipal lo que hace es acelerar el proceso de dificultar la economía de la empresa más chica. Acelera el proceso. En medio de una crisis que ya nadie la puede negar, ¿verdad? Hay elementos que son fundamentales. Un dólar altísimo, los insumos del transporte se pagan en dólares, combustible, ¿no? Combustible, nuestro país lo importa, ¿verdad? Y después todo lo que tiene que ver con repuesto, lubricante, cubierta, todo en dólares, ¿verdad? Para dar un ejemplo realmente escalofriante, ¿no? Es interesante algunos temas darlo para que la gente después, cuando uno lo plantea desde el punto de vista político, lo pueda procesar y analizar mejor, con mayor cantidad de datos, ¿no? Para poder llegar a una conclusión lógica. Entonces nosotros estábamos comprando en ANCAP el aceite, el lubricante para el motor, lo estábamos comprando los 20 litros a 3.060 pesos. 20 litros a 3.060 pesos los 20 litros, hasta junio de este año, hasta el mes pasado. De un día para el otro, ANCAP aumenta el 60% el aceite. Ustedes fíjense, acá 2 elementos, ¿no? Uno, la dificultad impresionante, ¿no? que tienen fundamentalmente las empresas chicas para hacer frente a poner en la calle un vehículo, ¿no? Y por otro lado, el afán de recaudación de parte del Estado uruguayo. Estamos hablando de ANCAP. Entonces, 20 litros de aceite de 3.060 aumenta de un plumazo a 4.800 pesos. Estamos hablando de más del 60%, ¿verdad? Más del 60% de aumento en el lubricante de ANCAP, ¿verdad? Lubricante de ANCAP. Entonces, en ese marco, nosotros deberíamos tener un gobierno que protegiera, ¿verdad? Ya que vos, como gobierno departamental, no podés frenar una decisión del Ministerio de Economía, porque los aumentos de ANCAP son decisiones del Ministerio de Economía, ¿verdad? No podés enfrentar una decisión del Ministerio de Economía, por lo menos en defensa del transporte,
en defensa del transporte a los más humildes, deberías de, no sé si subsidiar, pero por lo menos aliviar de todas las maneras posibles la economía de una empresa, ¿no? Por otro lado, sabiendo, porque quién no sabe, cuál es la economía de las empresas en el interior del país, ¿verdad? En el interior del país. Si a esto le agregamos que tenemos una situación crítica del transporte en la capital, ¿cómo no va a haber crisis en el transporte en el interior? Eso no precisa ni ir a la escuela, ¿no? El intendente de Montevideo resolvió hace algunos días convocar a las empresas de transporte colectivo en Montevideo para encontrar una salida a la crisis del transporte, que claro, el elemento, el detonante fue el cierre de Rancop, ¿no? Pero el problema del cooperativismo, el transporte, en Montevideo es jodido, muy jodido. Claro, Cucha se está quedando con todo. Ya tiene más del 60% del transporte en la capital y, bueno, significaría que las cooperativas no resistan, significaría un golpe político muy duro para la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Porque en caso de que las cooperativas no resistan, Cucha no tiene ni un problema en quedarse con todo, pero ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Pero claro, políticamente no le sirve a la Intendencia de Montevideo eso. Entonces está haciendo un esfuerzo para ver cómo mantiene por lo menos ese 30% de transporte que no está en mano de Cucha, ¿no? Y téngase en cuenta una cosa, los subsidios que perciben las empresas en Montevideo son muy importantes. El transporte urbano está totalmente subsidiado. Para dar un ejemplo, las paramétricas de transporte, que es un estudio técnico que elaboran las empresas junto a la Intendencia, es un estudio que tiene que ver con lo que cuesta, los costos, ¿verdad?, de mantener a los ómnibus en la calle, para ver, en función de los costos, cuál debería ser el precio del boleto, ¿no? Tomando todo en cuenta, todos los elementos. Da un precio de boleto 2 pesos por encima de lo que hoy se cobra en Montevideo. O sea que el boleto que hoy se paga en el ómnibus en Montevideo está 2 pesos por debajo de lo que debe salir, de acuerdo al estudio de las paramétricas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Intendencia? Le da, por cada boleto que se vende arriba del ómnibus, le da 2 pesos para equiparar el resultado de la paramétrica. Pero también subsidia totalmente el boleto jubilado, subsidia totalmente el boleto estudiante. La Intendencia de Montevideo es garantía para la compra de ómnibus a las empresas. Una cuestión realmente importante, ¿no? Fíjense los sacrificios que hemos tenido nosotros acá en Colonia. ¿Qué hacer para poder renovar flota? ¿Verdad? Nosotros no tenemos ni un centésimo de subsidio y mucho menos garantía de parte de la Intendencia, siendo la Intendencia propietaria de las líneas, ¿no? La que debe de brindar asegurarle el servicio de transporte a la población. La Intendencia es la que debe de asegurarle el servicio de transporte. Si no lo hace directamente con un transporte municipal, bueno, lo da a través de licitación, en concesión, a empresas privadas, que es lo que está pasando en Colonia. En medio de una crisis que agrava la situación, porque el tema de las motos y del bajo salario y la baja jubilación, eso es histórico. Eso lleva muchos años. Pero a eso se le agrega una crisis que tiene que ver con una situación aún más difícil del usuario para subir al ómnibus,
Un precio de boleto que es caro en función del salario y la jubilación que se cobra, ¿verdad? 21 pesos es caro en función del salario y la jubilación que se cobra. Y a eso le agregamos la suba de, por ejemplo, el lubricante, ¿no? La cubierta. Una cubierta vale $850, no es joda, ¿verdad? Y nosotros no podemos andar con cubierta recauchutada adelante del ómnibus. Entonces, vos tenés que tener un stock de cubiertas nuevas, 0 kilómetros, para en caso de comienza el desgaste de la cubierta delantera, tenés que estar poniendo cubiertas nuevas que valen $850 cada una. Estamos hablando de un reencauche que anda alrededor de los $400, en este momento no recuerdo bien, ¿no? Bueno, repuestos, ¿no? Para dar un ejemplo, un servoembrague, que es una de las cuestiones que más se desgastan en el transporte, por el hecho de parar, arrancar, estar en el tránsito, se utiliza mucho más el embrague, ¿verdad? Un servoembrague, no ningún Mercedes-Benz, 42.000 pesos, ¿no? Un kit de embrague, que es placa, disco y Ruleman, está por encima de los 20.000 pesos. Y bueno, por supuesto, cinta de freno. Son los elementos que más desgaste tienen. No tiene un presupuesto enorme para poder mantener un transporte en condiciones con un boleto accesible, medianamente accesible. Y se necesita políticas de parte de los responsables del transporte, que es la Intendencia Municipal, fundamentalmente la Dirección de Tránsito y Transporte, la Junta Departamental, ¿no? Que se compenetren en el tema que nadie entiende y nadie le interesa entender, para elaborar políticas junto a las empresas, ¿no? Para incentivar, en primer lugar, al usuario a utilizar el transporte colectivo, y también para aliviar la carga de la crisis que cae sobre las espaldas de las empresas, fundamentalmente las empresas chicas. Entonces, cuando vos tenés un mercado en el que funcionan dos empresas y se inclina la balanza constantemente a favor de una, que es la más grande, está afectando no solo a la empresa chica, sino al propio usuario del transporte. Es algo elemental. Se afecta al extremo de poner en riesgo la continuidad de una de las empresas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace que ABCCO continúe? Su concesión obrera. La concesión obrera de clase de sus integrantes. Si ABCCO tuviera en mano de un capital privado, no ya hacía años que no estaba funcionando. Hacía años que no estaba funcionando. Porque claro, la concesión del capitalista es: yo invierto para obtener la ganancia necesaria, no para calentarme la cabeza. Ahora, cuando se trata de una concesión obrera, es la defensa de los puestos de trabajo. Y el trabajador defiende su puesto de trabajo, su salario. No es lo mismo que el capitalista defiende su ganancia. La ganancia del capitalista, la pretensión del capitalista hacia lo que tiene que ganar, no es la pretensión del obrero hacia lo que tiene que ganar. La pretensión de un capitalista está 100, 500, 1000 veces por encima de la pretensión del obrero. La pretensión de ganancia del capitalista en comparación con la pretensión del salario del trabajador. Claro, el trabajador quiere vivir dignamente. Pero ¿qué es vivir dignamente para un capitalista y qué es vivir dignamente para un obrero? Dentro de lo que es vivir dignamente para un obrero no está el auto 0 kilómetros,
no está la casa de veraneo, no está la, la moto de agua, ¿no? No está el colegio privado y tantas otras cosas, ¿no? Me acuerdo cuando se le hizo una entrevista a Cavallo, cuando era ministro de Economía en la Argentina, en aquella época, gobierno de Menem, él dijo, y yo para vivir preciso $10.000 por mes. En aquella época, ahora deben precisar como 100. Y lo que hace que se mantenga BSCOP, ¿no? Su concesión clasista y su ideología obrera. Entonces, los trabajadores de FSCOP hoy estamos defendiendo los puestos de trabajo, defendiendo la fuente de trabajo. Y se hace el máximo esfuerzo porque no tenemos otra cosa. A diferencia de alguien que viene e invierte y si no tiene ganancia lo retira y se va, él no va a pasar hambre. Nosotros no lo podemos retirar porque no comemos. Y ahí está la diferencia de clase entre uno y otro. Y claro, digo, a veces uno dice, ¿cómo puede gobernar esta gente, Dios mío? ¿Cómo puede gobernar esta gente? ¿Cómo esta gente puede tener poder de decisión? Porque son mentalidades retrógradas que no tienen ni siquiera capacidad de análisis. Son como bestias de carga con orejera que tienen una misión: llevar la carga, cueste lo que cueste. Aunque la carga sea cerrar una empresa, aunque la carga sea monopolizar todo, terminar la competencia, ¿verdad? Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Claro, ¿cómo pueden gobernar? Y bueno, porque la gente los vota. Esa es la ventaja que tiene una clase social cuando existe democracia representativa y analfabetismo político. Son los dos elementos, los dos ingredientes de esta, no sé cómo llamarlo, de esta cuestión. Los dos ingredientes fundamentales para que continúen gobernando los ineptos que afectan los intereses de la grande mayoría es la democracia representativa, que puedan a través de plata elaborar listas y producto del analfabetismo político de la población ser votados, son los elementos que llevan a esta gente a gobernar, a tener poder de decisión, ¿verdad? A tener poder de decisión. Fíjense, hablando de transporte en Colonia, yo no creo que exista otra capital departamental. No creo que exista otra capital departamental. Gente, si ha andado por ahí, debe saberlo. En Montevideo está claro. Que tenga tanta cantidad de ómnibus nuevos. Del año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Montevideo, si ustedes ven el parque automotriz en materia de ómnibus, y nosotros tenemos un altísimo porcentaje de ómnibus que están destruidos, con mal aspecto, hasta estamos convencidos, inseguros. Teniendo los subsidios que tiene el transporte de Montevideo, la ventaja que la Intendencia Municipal le ha dado al transporte de Montevideo, la propia CUSA tiene ómnibus viejo, de mal aspecto. Y en Colonia, sin subsidio, con un boleto mucho más barato, con mucho menos cantidad de gente subiendo arriba de los ómnibus, tiene un porcentaje, y sí, de más de un 90% de ómnibus impecable. Los últimos que han salido, ¿verdad? Los últimos que han salido. El último coche que trajimos nosotros, del año 2016, un micro,
creo que es Tacuarembó y Colonia. Una empresa en Tacuarembó compró un lote y Colonia. Son los últimos micros que han salido, ¿no? El anterior coche que trajimos nosotros, el año pasado, junto con 220 que trajo Cusa, que son 1 metro más largo que el resto de los coches. Es un pedido que se hace, se corta el chasis, se le agrega 1 metro, con un motor, una potencia, es de una tecnología interesante, de avanzada, ¿no? Bueno, es cuestión de verlo, nada más. Ahora, a pesar de eso, estas bestias de carga que gobiernan continúan presionando y presionando, como forma de que quede una sola empresa, ¿no? Porque no hay otro objetivo, ¿verdad? No hay otro objetivo. Fíjense el grado de, no sé cómo catalogarlo, el grado de falta de visión de la realidad, o de mala intención, porque o es uno o es otro, que a nosotros se nos obliga al último ómnibus que trajimos, que está en garantía y que tiene los servicios correspondientes cada 10.000 kilómetros, que no se puede tocar, pues si no perdés la garantía, se nos obliga a llevarlo al control técnico, al SUCTA, y nos informan que tenemos que llevarlo. Vos decís, pero ¿se puede ser tan bestia? Porque bestia hay en todos lados, pero acá abusan, ¿verdad? Decía un compañero, loros hay en todos lados, pero acá abusan, decía un compañero nuestro. Entonces vos decís, pero, claro, vos tenés que llevarlo a Montevideo, y vos tenés que pagar como 7.000 pesos, aparte del combustible, del viático del conductor, ¿no? De los peajes, estamos hablando de 10.000 pesos arriba, a revisar un ómnibus que tiene 20 días, 1 mes acá, que no alcanza a 6.000 kilómetros, ¿no? Que viene de la fábrica. Y bueno, y voy a decir, pero los ediles departamentales resolvieron eso, los ediles departamentales. Y vos le agregás a eso la multa, y le agregás a eso el precio de los insumos, y le agregás, y vos decís, pero ¿vale la pena continuar? Y sí, vale la pena continuar porque es nuestra fuente de trabajo y nuestra única fuente de ingreso. Por nuestra mentalidad obrera, de trabajador, clasista se denomina, ¿no? Es que continuamos en esta pelea. Una pelea que para el capitalista es imposible. No existe ningún capitalista que pudiera estar dispuesto a poner plata para llevar adelante este emprendimiento que le hace falta a tanta gente. Porque el transporte en Colonia, la ciudad, mueve 4.000 personas diarias. El transporte en general mueve 4.000 personas diarias, ¿no? En una ciudad de 30.000 habitantes, y mueve un poco más del 10%, producto de todo aquello que veníamos diciendo anteriormente. Entonces, hay 4.000 habitantes que necesitan el transporte. Y vos tenés un gobierno que es el que debe asegurar el transporte colectivo a la ciudadanía, es el responsable del transporte, que lo debe asegurar,
que hace los máximos esfuerzos, para que un sector de la población se quede sin transporte. ¿Por qué? Porque hay líneas en las que hay exclusividad de una empresa o de la otra, que solo pasa una empresa, ¿no? No es mucho, pero solo pasa una empresa. Y que significaría que una de las empresas no funcione, significaría que debería trasladarse muchas cuadras para poder utilizar el servicio de transporte. Estamos haciendo un análisis del otro punto de vista, ¿no? Porque antes nosotros comúnmente hacemos un análisis, fíjense cómo se defiende la otra empresa, ¿no? Ahora lo estamos haciendo desde esta óptica, para que tal vez se pueda comprender mejor. ¿Por qué es difícil de entender? ¿Por qué es difícil de entender? Porque somos los únicos que hace 14 años venimos hablando del transporte. Hasta que apareció ABCCOP en esta ciudad, nadie hablaba de transporte. Nadie hablaba de transporte. Tanto es así que lo hemos comprobado. Hemos comprobado el analfabetismo en materia de transporte de los ediles departamentales. Asusta. Asusta el analfabetismo en materia de transporte de los ediles departamentales. Bueno, ni hablar del intendente, no tiene idea de nada. No tiene idea de nada. Pero si los ediles departamentales, pues ser tan bestia, tienen que tener una idea de lo que es transporte, ¿no? El papel que pueden jugar para mejorarlo, para que continúe la competencia, ¿verdad? Porque digo, si uno es político, está el político y el politiquero, ¿no? Si uno es político y tiene una responsabilidad frente a la población en esta democracia representativa, debe de dedicar parte de su tiempo a un rubro tan importante que satisface las necesidades de más de un 10% de la población. Y miren que en periodo de clases, con la última resolución en materia de boleto, abono gratis en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, son cientos, por no decir miles, los estudiantes que dependen del transporte urbano para llegar a los centros de estudio y salir de los centros de estudio. Y aquí nunca se hizo un estudio, un análisis, una investigación de un montón de planteos que ha hecho ABCCOP, porque digo, ¿quién ha hecho planteos sobre transporte? En los últimos 14 años, en Colonia, ¿quién ha hecho planteos concretos sobre transporte? Nadie, solo nosotros, pero no nos estamos sacando boleto de nada, pero es una realidad. Solo nosotros hemos hecho planteos sobre transporte. El boleto único estudiante, que le permitiría a los estudiantes tomar cualquier ómnibus, aunque tengan hora libre o hayan perdido el ómnibus anterior, y no tener que esperar una hora para que venga el ómnibus en el cual estoy abonado, permitiría tomar el primer ómnibus que pasa. ¿Por qué no se ha implantado en Colonia el boleto único estudiante? ¿Qué es lo malo del boleto único estudiante? ¿En qué afecta a los estudiantes el boleto único estudiante? Para que no se acepte el boleto único estudiante. Bueno, ¿por qué no se acepta el boleto único estudiante en Colonia? Bueno, vamos a dar un ejemplo. En el liceo número 1, que supera, y sí, debe tener 1.500 alumnos, ABCCOP tiene 85 abonados. Entonces vos decís, ¿cómo es posible si tenés un ómnibus que te deja en la puerta de ABCCOP
Y tenés también un ómnibus que sale de General y llega al centro de Colonia, a 2 cuadras. ¿Cómo es posible que solo existan 85 alumnos abonados en ABCCO? Hay un trabajo adentro. Hay un trabajo adentro del liceo para beneficiar a una sola empresa. Y se terminó. Y dejémonos de joder, como dice un amigo. Un trabajo adentro. ¿A cuántos padres se le ha dicho en algún centro de estudio? No tengo para BCCOP, tengo para la empresa Cotú. Es un golazo, disparate, no se puede permitir. Porque es una ley, o un decreto presidencial, es lo mismo, es para ser cumplida, que dice que el alumno elige la empresa, tiene derecho a todas las que hay, y sin embargo se ha planteado en los centros de estudio, antes con mayor fuerza que ahora, o mayor impunidad que ahora, y producto de la denuncia que nosotros hicimos. Por eso es tan importante la mesa de diálogo, porque ahí se pueden denunciar cosas y por eso no la quieren convocar. Donde la otra empresa tenía los rollos de boleto ahí. O sea que tenía la oficina del centro de estudio al servicio de la empresa que entregaba los rollos de boleto a los estudiantes. Una cuestión hasta desagradable, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué no al boleto único de estudiante? Y porque se le termina el negocio. Porque vos, con un boleto único de estudiante, llegás y decís, preciso transporte, nada más. Y te ponen en la lista de lo que precisa el transporte, y vos llegás el día que empiezan la clase y te subís a lo único que se te antoje. Y cuando salí del liceo, del auto, te subí a lo único que se te antoje. Porque tu boletera es para el transporte, no para la empresa tal o cual. Es para el transporte. Boleto único estudiante. Transporte estudiantil, se me ocurre a mí ponerle. A la boletera se le pone transporte estudiantil, sírvase, corte el boleto. ¿Qué me importa? No sé qué ómnibus es, no sé qué empresa es. Yo voy para allá. Y este ómnibus va para allá. Seguro, si vos tenés un negocio dentro del centro de estudio, ¿qué vas a querer boleto único estudiante? No lo podés querer jamás. Y lo más que pudimos lograr fue que pueda existir mitad para cada empresa, pero si hay un trabajo adentro, si se invita tímidamente, solapadamente, a alguien que no conoce, si se lo invita a abonarse a una empresa, ya está. ¿Qué va a andar el padre con todos los problemas que tiene preguntando? No pregunta nada. Mire, usted tiene hecho transporte, tome aquí. No tengo para aquella empresa, no tengo para esta. Es un negocio. Me parece que se entiende claramente lo que nosotros intentamos explicar, ¿verdad? ¿Por qué no al boleto único estudiante? ¿Por qué nos dan el horario que nos dan en el general? Qué interesante, ¿no? 7 años pidiendo y te dan salida de general menos cuarto. Porque en ese horario la gente en un 10 o un 15% toma el ómnibus. El horario que debió haber sido dado a las líneas F y G era el cuarto. ¿Por qué el cuarto? Porque a la y 35, que es la hora que sale el ómnibus hacia el centro, en la mañana salen 6 o 7 ómnibus de una sola empresa. Y después, a cada hora, salen 2 ómnibus llenos hacia el centro. ¿Por qué nos dieron menos cuarto? Para no afectar la economía de la otra empresa. Aunque los usuarios tengan que viajar amontonados para poder llegar a la hora al centro. Quiere decir que a las y 35 tienen que subir todos amontonados en varios ómnibus de la misma empresa. Ahí trabajan absolutamente como monopolio, en el horario que más se necesita el transporte. Entonces vos tenés un poder político responsable de mejorar el transporte
que producto del sacrificio brutal de las empresas, sin subsidio alguno, tienen el mayor porcentaje de ómnibus nuevo de cualquier de capital departamental de la República Oriental del Uruguay, que hace lo máximo esfuerzo para que un sector de la población se quede sin transporte. Claro, ¿cómo lo hace? Y lo hace como se hace siempre, intentando estigmatizar a una empresa, haciéndolos ver ante la opinión pública como incumplidores, encontrándole siempre un defecto, como forma de que en caso de que alguien diga algo, le conteste, sí, pero fíjate, andan atrasados, hacen lo que quieren, mira todas las multas que tienen. Entonces, todos se quedan callados la boca. Y yo por eso digo, y los ediles departamentales, se siguen comiendo esa galletita porque realmente le creen al poder político o hacen como que le creen y saben que son mentiras, pero también les sirve la desaparición de una empresa dirigida por sus propios trabajadores que no se calla la boca. ¿No será que hablamos mucho nosotros? Y por eso un sector de la Junta Departamental nos da la espalda. Capaz que nosotros denunciamos un montón de cuestiones que hay gente que no le conviene. Entonces, la mejor forma de que se callen la boca es que se queden sin trabajo. Entonces, al quedarse sin trabajo no van a poder hacer frente a las audiciones radiales. No importa que hayan planteado el boleto único de estudiante y tantas otras cosas que mejoran el transporte. Lo importante es que se callen la boca. Y después vemos nosotros cómo hacemos. Bueno, la cuestión es que tenemos una serie de obligaciones que se nos pretenden imponer en el menor corto plazo o en el menor plazo posible, que de la forma que está planteada no se puede hacer frente y que seguramente va a terminar, a culminar con un nuevo proceso de represión, de sanciones hacia nuestra cooperativa. Objetivo, uno solo: no permitir el desarrollo, el crecimiento de un grupo de trabajadores que pueden afectar los intereses de una empresa amiga, ¿no? Y siempre es bueno recordar que hace un montón de años, con muy pocas variantes, viene jugando este equipo de políticos que dirigen tanto el Poder Ejecutivo de la Intendencia como la Dirección de Tránsito y Transporte, ¿no? Y la Junta Departamental. En los últimos 20 años, algún viejo que se murió y algún nuevo que ingresó, en un 90% hace 20 años que gobiernan los mismos. Las mismas caras, no el mismo partido. El partido hace más de 60 años, pero las mismas caras, y hace unos 20 años que no hay variación, ni en el Ejecutivo, ni en el equipo de asesores, ni en la Dirección de Tránsito y Transporte, ni en la Junta Departamental. No ha habido variante. Es un elemento interesante. O sea que son las mismas figuritas que miraron para otro lado cuando la empresa Cotu remató todos sus bienes. Y durante 8 meses anduvo con los ómnibus en la calle sin dueño, algo totalmente
Aberrante desde el punto de vista de la legislación, mucho más aberrante, decimos nosotros, que tener 7 minutos de atraso. Mucho más aberrante, decimos nosotros, que no llevar un ómnibus nuevo al subta, ¿no? Me parece, mucho más aberrante. La misma figurita levantaron su mano en la Junta Departamental para blanquear una empresa fundida, llena de deudas, cambiarle el nombre y dársela con un nombre nuevo y sin deuda a los mismos que se habían fundido. Algo, no sé cómo calificarlo, una cagada de todo punto de vista, con la luz prendida y a cara descubierta. Tengo un amigo que dice, esas cosas se olvidan. Y esas cosas se pretenden olvidar y nosotros estamos para que no se olviden. Entonces cuando se viene contra una empresa que ha hecho un sacrificio sobrehumano, que está endeudada para cumplir con una renovación de flota criminal, terminado de traer el último ómnibus, $600.000 de inversión en los últimos años, pretenden el cobro de $500.000 de multa, de las cuales más de la mitad son multas que solo aquí en Colonia se aplican. Ni hablar de los montos, ¿no? Y vos le decís, pero ¿hasta cuándo no van a paliar? Y te terminan contestando, ustedes son la empresa que más ventaja le ha dado la Intendencia Municipal. Y te tenés que reír. Y te tenés que reír, pues, ¿verdad? No da el tiempo, nos vamos, tenemos que ir a trabajar. Me interesaba analizar un poco esto, porque esto es lo que está pasando. Ahora, la pasividad de la población, de las organizaciones sociales, de los ediles de la Junta Departamental, frente a atropello tan grande, porque no nos pueden decir que no hemos hecho los máximos esfuerzos para cumplir. Siento un precedente que condena a los futuros emprendedores, a los futuros ciudadanos que intenten emprender algo, llevar adelante algún emprendimiento que pueda afectar los intereses de los amigos del poder. Los condena. Porque en caso de que liquiden a ABCCOP, el precedente va a quedar bien establecido. Después de ABCCOP, de aquí para adelante, todo aquel que intente competir con nuestros amigos, le va a pasar lo mismo que a ABCCOP. Claro, van a tener que transpirar, pero parándonos en el peor escenario. Nos vamos. Un saludo a los compañeros. Hay que seguir peleando. Y bueno, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.